tocayo Rubén Tejeda dejaba una pregunta en el aire ahí de la estructura de Fuerza del Pueblo a nivel nacional. ¿Qué tan fuerte es la estructura? Pero tocayo, yo le voy a decir a usted que ningún partido de la República Dominicana, ni el PLD, que es de donde yo vengo y lo conozco perfectamente, porque igual también en ese partido tuve posiciones de dirección nacional, ni el PRM podrán tener igual, pero mejor que nosotros ninguno. Nosotros tenemos estructura en todos los municipios del país, en todos los distritos municipales del país. Nosotros tenemos una dirección colegiada a nivel nacional en todos los territorios. Y nosotros acabamos de concluir un proceso, un congreso, dos partes del congreso. El primero, el congreso Franklin Almeida, que es el estatutario, el dogmático, el congreso que creó la base de sustentación jurídica de nuestra organización política. Y después iniciamos el congreso Manolo Tavares Justo, que es el congreso que tenía como objetivo la conformación de las nuevas autoridades de nuestro partido. De hecho, todavía en esta semana estamos nosotros concluyendo algunos lugares donde la ejecutoria, donde la plenaria no se había podido realizar para elegir las direcciones municipales ejecutivas de esas comunidades. No hay un solo territorio en República Dominicana y en el extranjero. Tenemos representación en todo el extranjero, en sentido general, en Europa, en América, en Estados Unidos, en Miami, en todos lugares. Nosotros como organización política hemos creado una estructura política extraordinaria. Naturalmente, eso es un trabajo que nunca termina, porque cada día trae sus propias realidades y cada día tú tienes que enfrentar nuevos desafíos. Y en ese proceso estamos nosotros aún. Pero la Fuerza del Pueblo como organización política ya afortunadamente, a pesar de los jóvenes que somos, porque somos un partido acabado de formar, reciente. Recuerden que este partido se formó fue en el año 2019, finales del 2019, que solamente tuvimos 5 o 6 meses de preparación para participar en nuestro primer proceso electoral. Y sin embargo, hoy estamos en el lugar que estamos. De un lugar número 18, de un partido que nos dio y nos acogió y nos permitió en una alianza convertirnos en Fuerza del Pueblo, como fue el PTD. Hoy, del 18, pasamos al número 3 en las elecciones del 2020. Y ahora en el 2024 estamos ya en segundo lugar. En segundo lugar. Mire, Rubén. La primera votación nuestra fue de 5,000 votos. Y hoy la votación nuestra fue alrededor de un 30%. Fue de un 5% en la primera y en esta de un 30%. De manera que hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo extraordinario en estos 6 años. Es así. Mire, la Junta Central Electoral ha iniciado un proceso interesante. Ha comenzado el proceso de cambio de la cédula de identidad y electoral. El 26 de enero le entregó la primera cédula al presidente, la segunda a la primera dama, Raquel Arbaje. Está entregando cédulas a sectores muy particulares, como personas con discapacidad, a figuras históricas del deporte, a legisladores, funcionarios. Y el 12 de abril comienza el proceso masivo de cedulación en el mes en que usted cumple años. ¿Cómo ha visto Fuerza del Pueblo toda esta preparación de este proceso que ha comenzado la Junta Central Electoral? ¿Qué perspectiva tienen ustedes de lo que pudiera pasar? Partiendo de que el presidente de la Junta ha dicho que no se trata de un simple cambio de cédula, de una por otra, sino de una revisión exhaustiva del registro civil y del padrón de electores. Sí, nosotros como partido hemos estado atentos a este tema. Los compañeros nuestros que tienen funciones en la Junta Central Electoral, como el compañero Crespo, que es nuestro delegado, el compañero Natanael, que también al igual que él trabajan en la Junta, han estado permanentemente informándonos a la dirección política sobre el proceso de cedulación. Lo vemos bien, lo hemos estado apoyando permanentemente, estamos pendientes de cada uno de los pasos que da la Junta Central Electoral, estamos siempre exigiéndoles informaciones actualizadas para estar en contexto con lo que está pasando,
Y nosotros apoyamos como partido. Okay. Apoyamos ese proceso y creo que es un proceso que debe contar con el apoyo de toda la ciudadanía. Nosotros como partido haremos nuestra labor. No le preocupa. Estaremos naturalmente siempre vigilantes, porque estamos vigilantes siempre para todo, siempre en observación, viabilizando, creando las condiciones para que todo salga bien, pero también vigilante. Vigilante permanentemente. El nivel de información que está dando la Junta sobre el proceso, ¿creen que es correcto? ¿Creen que la población está clara del proceso al que va? ¿O creen que la Junta debió haber comenzado hace un buen tiempo una campaña de divulgación, una campaña de concientización para que la gente sepa y conozca del proceso? Una labor tan grande como la que se avecina y como la que tiene que hacer la Junta, no importa lo mucho que ellos han hecho, siempre será poco. Por la magnitud de lo que van a hacer. Ellos están tratando de en un año y medio, creo que tienen como un plazo para entregar un año. Un año. Estamos hablando de celular a todos los dominicanos. Sí, Eso es una tarea titánica. 9 millones de personas. 9 millones de personas. Entonces, en consecuencia, es un trabajo muy fuerte. De manera que independientemente de que estén haciendo mucho, siempre será poco. Yo entiendo que deben seguir promoviendo, concientizando e involucrando a la misma sociedad en el proceso como tal. ¿Cómo observa usted en sentido general el gobierno del presidente Luis Abinader? Se aproxima el 27 de febrero. El presidente ha comenzado para hacer un relanzamiento de su gobierno, hizo movimiento de algunos funcionarios, nombró a algunos nuevos, pero parece ser que vienen algunos cambios. ¿Cómo observa usted el arranque de este 2026? ¿Cómo ve la aceptación del gobierno, lo que se está haciendo? ¿Cree que pudiera cambiar un poco la situación? Mejorar la situación de la economía, que creció 2.1% el pasado año, hay perspectiva de que crezca un 4.5%. ¿Cómo lo observan ustedes desde Fuerza del Pueblo? Si esto fuera un juego de pelota, dijéramos que el pitcher de relevo, porque él le hizo que un relevo nuevo que tiene el gobierno, que va a relanzar el gobierno, lo que va a comenzar a tirar es bola, pica y picones. No ha pegado un strike nunca. Todo lo que ha hecho ha sido para empeorar la situación. Mira, el problema no es de quitar un funcionario de aquí y ponerlo allí, porque al final de cuentas eso no determina. Es la lógica de actuación como gobernante, es la incapacidad que tienen desde que llegaron al gobierno de elaborar sabias y correctas políticas públicas que permitan desarrollar el país. Vámonos para el punto que hablaba del crecimiento económico. Señores, ustedes sabían que este crecimiento que tenemos en este año, de apenas 2.1 maquillado, que si no le ¿Maquillado? Claro que sí, si no le quitan el maquillaje, eso llega a 1.8 o 1.7. ¿Sabían ustedes que es el crecimiento más bajito que ha tenido República Dominicana en los últimos 40 años? Que ningún gobierno que hemos tenido ha podido hacer cosas tan malas para llevar al país a un crecimiento de apenas un 2%. República Dominicana ha venido un crecimiento permanente entre 5 y sobre 5%. Lo tuvimos en los gobiernos de Balaguer, en sus años de gobierno, los últimos 10 años de gobierno. Los 20 años de gobierno que duró el Partido de la Liberación Dominicana con Leonel Fernández encabezando por principio. El mismo gobierno de Hipólito, a pesar de todo lo que pasó, creció más de un 2%. Claro. Sin embargo, este gobierno es tan malo y ha sido de tanto desastre para la sociedad dominicana que hoy ustedes lo ven en la calle. ¿Ustedes saben cuánto bajó la construcción? Ustedes no reconocen. Un 40 y pico %. Ustedes no reconocen que el país de más crecimiento en América Latina es República Dominicana. ¿Qué? Que el país de más crecimiento. Claro, lo que estoy diciendo. Pero no gracias por este gobierno. Viene eso que estoy hace muchos años. Ha habido eventos internacionales que norman la política de los países. No, pero vamos a decírselo todo al país. ¿Pero qué le vamos a decir? ¿Otra vez acusando la pandemia? ¿Otra vez a decir la guerra excusa? No, yo no quiero. Pero los efectos, por ejemplo, de ¿cómo usted me explica? Ucrania, vamos a ver. ¿Qué efecto tiene eso con nosotros? Ninguno. ¿Usted sabe cómo está el petróleo? Que es donde no podía dar más. Nunca había estado más barato que ahora. ¿Usted sabe cómo está el barril? A 40 y pico $. ¿Usted sabe qué ha pasado con el oro? Que está a $5,000 la onza del oro. ¿Usted qué ha pasado en República Dominicana con el tema del ¿Y qué le bajó los beneficios a la República Dominicana con relación a los impuestos del oro?
Tiene que estudiar bien el contrato, porque parece que usted no se lo ha leído. Claro, yo lo tengo ahí. No, usted no lo ha leído. Yo lo tengo ahí. Usted no lo ha leído, Tocayo. Pero yo le digo que quien redujo. Nadie redujo. Ese contrato está igualito de como se hizo la primera vez. No, señor, está igualito. Igualito, ¿eh? Igualito. Sí, señor. Igualito a como lo había hecho Hipólito. No, primero, claro que sí. Claro, igualito. Leonel Fernández no le puso la mano a ese contrato. Lo que Danilo dijo en ese momento fue lograr que la empresa le avanzara. Y él daba eso como beneficio. Rubén. A final de cuentas, le estamos recibiendo menos porque lo recibieron ahora mismo lo adelante. Pero lo que yo quiero plantear, y con esto concluyo, El Salvador, brevemente. Ahora mismo para esa parte, es que usted me está hablando de un país que solamente por concepto de empréstito a la banca internacional, este gobierno ha cogido más de 50,000 millones de dólares y no hay una letrina hecha en ningún rincón del país. Rubén. De manera que este gobierno ha manejado recursos de sobra. Lo que pasa es que no saben administrar. Son ineptos. Son ineptos. Rubén, a mí me preocupa sobremanera, y lo he venido diciendo en la semana y la semana pasada, el tema de los partidos políticos. Me preocupa sobremanera el tema de los partidos políticos por cuanto y tanto. 3 momentos distintos en la historia del país y de los sistemas de partidos se han dividido los partidos y han terminado creando una situación a la democracia, y por suerte la gobernabilidad no ha sido afectada. Se dividió el PRD y sabemos lo que pasó, pudiendo haber seguido hasta otro, porque tenían a Jacobo Magluta como una alternativa para seguir en el poder. Se dividió el PLD y también tenían toda la perspectiva hasta de cumplir con el vaticinio de Leonel de durar 40 años en el gobierno, porque podían haber seguido. Los hechos están ahí. Ahora está el PRM y ya hay un ditirambo en el PRM que uno no sabe bien cómo puede terminar enfrentándose el presidente incluso de la Cámara de Diputados con el presidente de la República. Y vienen 2 elementos que agravan toda esta situación. La corrupción gubernamental. Hay un problema de la corrupción gubernamental, con el agravante de que los expedientes que se están cayendo, y parece que se van a caer todos los expedientes, ya sea o porque violentaron la ley 1015, que fue desestimada, o la 7602 o la 9725. Se están cayendo los expedientes por falta de sustento en la investigación, en los elementos de prueba, o porque perimieron en el tiempo que manda la ley que deben cumplirse. Entonces tenemos la corrupción, tenemos el vencimiento de los expedientes, y por si eso fuera poco, de repente, como nunca han habido la mayor cantidad de casos de funcionarios y no funcionarios pedidos en extradición por narcotráfico en el país. ¿Qué vamos a hacer con los partidos políticos? Mira, los partidos políticos son el sustento de la democracia. Donde hay partidos políticos fuertes, hay democracia fuerte. Siempre hemos eso planteado. Desgraciadamente, el mar de la división es un fenómeno que afecta a todas las organizaciones políticas en toda la época. No somos nosotros una exclusividad nuestra, ni tampoco comenzó ahora. Pero real y efectivamente hay que seguir trabajando y luchando para el fortalecimiento institucional de los partidos políticos, porque en ello descansa la democracia. Y República Dominicana ha tenido algo beneficioso. Nosotros hemos tenido liderazgo, independientemente de los partidos, que han tenido la capacidad de los momentos más críticos de la crisis dominicana ponerse de acuerdo. Por ejemplo, podemos ver lo que ha pasado con Balaguer, Juan Bosch, Peña Gómez y el presidente Leonel Fernández, que siempre en la crisis, en su momento determinado, por encima del país, por encima de las diferencias, estaba el país. Ahí viene en consecuencia el acuerdo de 1990, cuando se dividió las elecciones en 94, donde pusieron los acuerdos entre Balaguer y Peña Gómez y el PLD en ese tiempo y Juan Bosch, para acortar el proceso electoral. De manera que hay que seguir trabajando con eso. Pero lo que tú planteas de la crisis que hoy vive la República Dominicana nunca se había visto en la historia. Porque el partido que gobierna llegó al gobierno con una bandera de la pulcritud, la bandera de la transparencia, la bandera de la lucha en contra de la corrupción. Y hemos terminado
con ser los gobiernos donde los actos de corrupción más grandes de la historia de República Dominicana se han visto precisamente en este gobierno. Y todos los días encontramos un escándalo nuevo. Es más, el gobierno solamente en el Ministerio de la Juventud, en lo que lleva 4 sustituciones. En el de este lleva 6 sustituciones. Sí, ha tenido 6 administradores diferentes en 6 años, uno por año. ¿Qué continuidad de política pública puede haber ahí? Ninguna. ¿Y por qué? Porque todos los días le hacen un lío en términos de desfarco, pero no hay ninguno condenado, ni ninguno, mucho menos ni siquiera enjuiciado. De manera que este gobierno es un fracaso total y absolutamente. Este gobierno ha creado las condiciones para el repudio que hoy está recibiendo la sociedad dominicana, que es masivo, señores. Nosotros, porque ya la República Dominicana cambiamos hace mucho. Pero si lo que estuviera sucediendo, lo que está sucediendo hoy en este país, hubiera sucedido 10 o 15 años atrás, las calles estuvieran prendidas del repudio que está recibiendo la actuación de este gobierno por parte de la población. O sea, no tiene posibilidad de continuidad. Ninguno. No hay posibilidad. Es más, le digo la verdad. El PRM tiene que comenzar a pensar, porque su problema puede ser que hasta quede en tercer lugar si sigue como van. No me digan. Así mismo. Tercer lugar. Puede llegar hasta ahí. Y no visualizan ustedes que se pudiera dar incluso una segunda vuelta y que el encono que existe entre Danilo Medina y Leonel Fernández pudiera ser un elemento que permita que el PRM siga en el poder. Partiendo de que Danilo Medina haría lo que sea necesario para evitar que Leonel llegue, porque le va a destruir su partido. El proceso de doble vuelta se creó en República Dominicana en la reforma constitucional que se hizo en el año 94. Sí. De ahí, 94 hasta aquí, solamente en el 2006 hubo un proceso de doble vuelta. Del 2006 hasta acá jamás ha visto un proceso de doble vuelta. 96. Sí, 96. Pero siempre jamás ha visto. Por manera, República Dominicana es un país que busca, oculta quién puede gobernarlo, sí, y masivamente contribuye a eso. Pero si viene, no hay problema. Nosotros tendremos, ustedes verán, las fuerzas políticas de oposición aglutinadas alrededor del presidente Leonel Fernández. Uno a veces se pregunta. Pero no creo que haya doble vuelta. Aquí está todo preparado, ¿eh? La mesa está servida para que Leonel Fernández gane este próximo proceso electoral con un 54 a un 55%. No triunfalismo la gente del pueblo. Optimismo. Eso puede ser peligroso. No es triunfalismo, optimismo. Estoy optimista, no triunfalista. Y de hecho, una demostración de que no es triunfalismo es que estoy trabajando en el día entre 14 y 12 horas. Todos los días solamente los aspectos políticos partidarios. Optimismo. A veces uno se pregunta si la oposición política expresada en Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana tiene moral para hablar de corrupción. ¿Cómo así? Con todos los hechos y los casos de corrupción que explosionaron, por ejemplo, en el gobierno de Leonel. Y lo que ocurrió. Dígame un condenado. ¿Tienen moral para hablar de eso? Dígame un condenado. Es lo que pregunto. Dígame un condenado, un solo, dígame. Sí, dígame uno. Un condenado, dice él. Sí, uno que haya ido con un proceso y lo hayan condenado, que usted sepa. Bueno, pero usted tiene ahí los Tucanos, usted tiene ahí Odebrecht. Usted le olvidó que los Tucanos lo acaban de declarar. Primero, usted tribunal lo acaba de declarar. Usted habló ahorita de la Constitución del 2010. Desierto. Se le olvidó la conformación de las altas cortes y la división política que se dio. ¿Y qué pasó con eso? No pasó nada. No pasó. Bueno. ¿Qué usted tiene que criticarle a eso? Usted está criticando entonces la creación del Tribunal Constitucional. Señores suizos, la conformación, no la creación. La creación de ¿qué tiene la conformación? Usted va a criticar lo que fue el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Claro que sí. Pero el primer dominicano que yo oigo, mi querido hermano tocayo del arma, querido amigo, que critica al Tribunal Constitucional dirigido por el eminente. Yo critico la división que se hizo. No, yo lo que critico es lo que está pasando ahora. Don Milton Ray Guevara. Con Don Milton Ray Guevara. La protección que se dio en su momento. Usted está criticando la creación del tribunal, de cómo se dividió la Junta Central Electoral. Rubén.
No, pero. ¿A cuál de los Rubén tú te Tocayo, a refieres? usted, Tocayo. Si yo me meto en la discusión que él quiera. No, Tocayo, mire. De política. Tocayo, mire. Porque uno tiene que Nadie quedarse ha callado. aportado en Yo lo República único que he Dominicana. preguntado es que si la oposición tiene moral. Claro para que hablar sí de que tenemos corrupción. moral. Mire cómo yo aquí sentado parado, Usted me dice con que- el pecho sí, sí, erguido, sí, hablando y defendiendo Usted mi puede hablar partido. con usted, que usted no fue funcionario. No, y puedo Usted hablar fue por mi electo. partido y por Leonel Rubén, Fernández. Rubén. Aquí nadie ha hecho más que Leonel Fernández en este Por país. favor. Rubén. Nadie en República Dominicana. Ujú. Mire, Rubén, Dígame yo. ya no estamos, pero cuando cayó Maduro, Ahora, hay que decir la verdad, cada vez que venimos aquí, tú se pone calientico, se pone Cuando bueno. cayó Con Maduro. el Tocayo esa discusión es buena. cuando cayó Maduro y su esposa, mucha gente se recordó de Leonel Fernández. Mucha gente decía, Leonel que hable, pero Leonel nunca habló de eso, o habló y dijo lo que tenía que decir, ¿verdad? En ese momento. Claro, lo habló y dijo lo tenía que decir. ¿Y Lo por primero, qué la gente insistía tanto? Pero- En el mundo entero. no, el mundo entero no, los Como adversarios. si Mire qué es lo que Leonel pasa. hubiese oficializado lo que pasó en Venezuela. Bueno, Leonel Fernández ha estado en todos los procesos electorales que se han realizado en América en los últimos 20 años. Después que salió, en los últimos 16 años, que salió del gobierno. El presidente Leonel Fernández fue el delegado oficial, presidente de la misión de la OEA, que fue a verificar el proceso de México. Igualmente fue a Venezuela, no una vez, 3 veces, en 3 procesos diferentes. Dentro de ellos, en el proceso cuando la oposición ganó todos los puestos congresionales, que fue la única vez Así que fue. tuvo éxito, dirigido por Leonel Fernández. Fue a Costa Rica, fue a Colombia, fue a Panamá, ha ido a toda América y está reconocido como uno de los estadistas de mayor lucidez y de mayor capacidad de dirimir conflictos entre naciones. Ahora, ¿qué tiene? Ahora, yo así lo ¿cuál fue la declaración del presidente Luis Abinader y de todos los presidentes de prácticamente de América y del mundo respecto al tema de Venezuela? El mismo que dijo Leonel Fernández. Lo que Leonel Fernández planteó en su misión de la OEA y lo dio como comunicado 2 días después, fue el discurso de todos los presidentes del globo terráqueo, incluido el nuestro. Rubén, finalmente. Cuando planteaba que si el gobierno decía y la Junta Central Electoral decía que Maduro había ganado, eso tenía que estar respaldado Por las actas. con la entrega de las actas. ¿Y cuál fue el discurso del mundo entero? ¿O acaso hubo otro discurso diferente? Si hubo uno, yo quiero que me lo digan. Mire, ¿Cuándo Ahora, empieza? entonces, consecuencia, el mundo entero que habló sobre el caso de Venezuela tuvo que parodiar lo que dijo Leonel Fernández. Ya Decir tiene, lo que dijo Leonel ya Fernández. tienen la dirección de los partidos escogida, de su partido escogida en los municipios. ¿Cuándo empieza el proceso de escogencia de los candidatos a diputados, senadores, regidores, alcaldes? Porque muchos, a mí particularmente, me han estado preguntando para el tema de Pues en el 27. la ¿no? revista Eso electoral. en octubre. O sea, para el tema de la revista electoral. ¿Cuándo empieza el proceso interno de eso? Nuestra organización se va a coger por completo a lo que manda la ley de partido y a la ley electoral Mira, Rubén, y al código Rubén, electoral. finalmente. Ese proceso, como bien Sí. plantean los amigos, es a partir del mes del 2027 y en octubre del 2027. Mire, Rubén, es que comienzan esos procesos ya finalmente, para elegir los candidatos. Finalmente, Sí. porque se nos acaba el tiempo. Ustedes, los que dirigen los partidos políticos, están bajo la lupa del pueblo en función de la cantidad de narcotraficantes que están penetrando la política. ¿Qué tan cuidadosos están siendo ustedes con la gente que están ingresando a fuerza del pueblo? ¿Y qué tan cuidadosos van a hacer con los candidatos que van a presentar en el 2028 para evitar que ocurra lo que está ocurriendo? Que muchos dominicanos de mucha incidencia han penetrado en la política, luego han tenido que entregarse de manera voluntaria a Estados Unidos, incluyendo regidores, diputados, gente que ha llegado a estamentos de poder. ¿Qué tan rigurosos son y van a ser ustedes con esto? De eso, el 99.9% del Partido Revolucionario Moderno, quien evidentemente abrió la puerta al narcotráfico para promover
la cantidad de recursos que llegara a su partido en un proceso electoral donde ellos entendían que necesitaban dinero para competir, la del 2020. En el caso nuestro, como partido, para muestra batón botón, a nosotros nos correspondió la responsabilidad de coordinar, junto con mis demás compañeros, la campaña electoral del presidente Leonel Fernández y de la Fuerza del Pueblo en el proceso pasado. Y cuando comenzamos esa tarea, recuerdo como ahora la reunión que sostuve con el presidente Leonel Fernández. Y aún gravita en mi cerebro la observación que me hizo. ¿Qué le dijo? Rubén, tenemos que cuidar este partido. Tenemos que cuidar la imagen nuestra. Hay que depurar cualquier persona que llegue a nuestro partido que quiera ser candidato o que quiera tener algún nivel de aportación. No importa lo que vaya a aportar, no podemos permitirlo. Y eso hice yo como buen soldado. A la Fuerza del Pueblo no penetró un solo peso que tenga que ver con el narcotráfico. Es decir, es cierto que tuvimos que hacer una campaña sin ningún nivel casi mente de recursos. Es verdad que tuvimos que rascarnos muchas veces hasta con nuestras propias uñas. Es verdad que tuvimos que hacer sacrificio de temas de tipo personal para poder cumplir mínimamente con lo requerido económicamente para esa tarea. Pero no hubo una sola infiltración en nuestro partido del narcotráfico en materia de aportes económicos. ¿Por qué? Porque pusimos los candados con tiempo. Porque depurábamos a todo el mundo. Porque no andábamos con una bocina llamando a todo aquel que tuviera dinero para que venga a nuestro partido, que fue lo que pasó con el Partido Revolucionario Moderno. Que durante la campaña del 2020 salieron a buscar a todo aquel que quiera ser candidato si tenía cuarto. Las condiciones para ser candidato no era que sea potable, ni que la sociedad lo quisiera, que tenga mucho dinero. Rubén, muchas gracias. Bien, gracias a Rubén Maldonado, miembro de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo. Vamos a